privado y le concede a esta prohibición naturaleza permanente. Eso está en el último párrafo de la 18ª disposición, en el que se dice: la presente disposición entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. Se aplica a las negociaciones y procesos arbitrales en trámite y es de carácter permanente en el tiempo. Entonces, lo que había resultado antes del doctor Arce se corrobora con la lectura, no hay que hacer ninguna interpretación ni concordancia, porque está clarísimo ahí que estamos hablando de una vocación de permanencia en una ley de presupuesto. Creo que habría que recordar que el derecho de sindicación, que es un derecho reconocido en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, los de carácter civil político, los de carácter económico, social y cultural, comprende el derecho de negociación colectiva. El Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que la libertad sindical tiene un contenido orgánico y un contenido funcional. El contenido funcional se refiere a la actividad que desarrolla el sindicato, y la actividad más importante que desarrolla el sindicato es la negociación colectiva, a tal punto que se podría decir que un sindicato se constituye para negociar colectivamente. Que un sindicato que no negocia carece de objeto. El Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones han dicho lo mismo, interpretando el artículo 3º del Convenio 87. El Convenio 87 se refiere al derecho de sindicación, pero el artículo 3º señala que la libertad sindical comprende también la actividad sindical. Y al interpretar esta regla, los órganos de control de la OIT han señalado que ahí está contenida la negociación colectiva. Pero la negociación colectiva además tiene reconocimiento expreso, por lo menos en 2 convenios internacionales del trabajo ratificados por el Perú: el convenio 98, artículo 4, y el convenio 151, específicamente referido a trabajadores de la administración pública. Artículo 4, y el convenio 151, que está específicamente referido a los trabajadores de la administración pública. En el ámbito nacional tenemos que considerar como marco de análisis de este proceso la Constitución, y el artículo 28 de la Constitución reconoce también expresamente el derecho de negociación colectiva y le manda al Estado fomentar todas las formas de solución pacífica del conflicto. La primera y principal es la negociación directa entre las partes, sin intervención de un tercero. La intervención del tercero solo sería necesaria si las partes directamente no han sido capaces de ponerse de acuerdo. El derecho de negociación colectiva, también creo que vale la pena recordarlo, corresponde a todos los trabajadores, no solo a los trabajadores del régimen privado, también a los trabajadores del régimen público, porque el Tribunal Constitucional ha dicho en el fundamento 17 de la sentencia de inconstitucionalidad sobre la ley marco del empleo público que los derechos reconocidos en la Constitución a los trabajadores pertenecen a los trabajadores del régimen privado, tanto como a los trabajadores del régimen público, con las limitaciones que señala el artículo 42, ninguna de las cuales es pertinente a este caso. Yo creo que se produce con esta restricción reiterada desde 2006 hasta hoy, porque claro, se dice esto es temporal, pero una temporalidad que se repite todos los años y que en uno de esos años se declara permanente, no tiene naturaleza temporal. Esta restricción afecta gravemente el principio de igualdad. Los trabajadores que tienen un empleador privado pueden negociar libremente remuneraciones. Los trabajadores cuyo empleador es el Estado, sea cual fuere su régimen laboral, no pueden negociar remuneraciones. Entonces creo que ahí hay un trato manifestamente desigual, ¿no? Entre trabajadores con empleador privado y trabajadores cuyo empleador es el Estado. Pero hay una segunda desigualdad que me parece peor todavía, porque se produce al interior de los trabajadores del Estado. Los trabajadores que están sujetos, por ejemplo ahora que entra en vigencia la ley Servir,
Los trabajadores que están en el régimen servil no tienen negociación colectiva. Los trabajadores del régimen privado y régimen público tampoco tienen negociación colectiva. Pero los trabajadores de los regímenes especiales, como dijo el doctor Arce, los trabajadores de la salud o del magisterio, sí tienen negociación colectiva. O los trabajadores que están fuera del régimen servil, por ejemplo, los trabajadores del BCR, de la Superintendencia de Banca y Seguros, ellos también tienen negociación colectiva, ¿no? O si se lee la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso SUNAT, los trabajadores de entidades del Estado que tienen ingresos propios también tendrían negociación colectiva. O sea que hay dos espacios de trato manifiestamente desigual. Le pregunto, como lo hizo también el doctor Arce, negociar remuneraciones, las remuneraciones forman parte del contenido esencial de la negociación colectiva. Yo creo que sí. La negociación colectiva tiene por propósito mejorar la calidad de trabajo y de vida de los trabajadores. ¿Y cuál es el elemento primordial, el interés principal por el cual el trabajador pone su actividad a disposición de su empleador? La remuneración. Y esa remuneración no es una remuneración estancada, es una remuneración creciente a medida de las posibilidades de la empresa y de las necesidades del trabajador. Entonces me parece que no hay duda de que la negociación colectiva tiene como contenido esencial la negociación de remuneración. A tal punto que muchas veces los sindicatos, cuando sus empleadores se encuentran en situaciones de dificultad económica, reducen su petición a solo 2 puntos: incremento de remuneraciones y bono por cierre de periodo, y renuncian a todas las condiciones de trabajo. Yo creo que estamos ante un conflicto entre dos bienes constitucionales: el presupuesto equilibrado y equitativo y el derecho de negociación colectiva. ¿Es un conflicto de exclusión o es un conflicto de preferencia? Es un conflicto de exclusión, como por ejemplo el que se produce entre la madre y el feto, cuando la vida de uno compromete a la del otro y hay que elegir y afirmar uno y negar el otro. ¿O es un conflicto de preferencia como el que se produce en la huelga de los servicios esenciales, donde se concilia el interés de los huelguistas con el interés de los usuarios, imponiendo un servicio mínimo, pero sin negar ninguno de los dos derechos? Yo creo que este es claramente un conflicto del segundo tipo, y me parece que en la visión del Tribunal Constitucional y de la propia Organización Internacional del Trabajo ha sido así. El tribunal dijo en la sentencia del caso SUNAT que se producía una tensión entre el deber del Estado de asegurar un presupuesto equilibrado y equitativo y el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente, y que la solución a ese tipo de conflicto era buscar un balance entre los intereses en juego. El Comité de Libertad Sindical ha dicho lo mismo. No quiero cansarlos con la lectura, pero muy breve. Dice el Comité: debería encontrarse un compromiso equitativo y razonable entre, por una parte, la necesidad de preservar hasta donde sea posible la autonomía de las partes en la negociación, y por otra, el deber que incumbe a los gobiernos de adoptar las medidas necesarias para superar sus dificultades presupuestarias. Doctor Neves, magistrado Carlos Mejía, le va a hacer una pregunta. Lo siguiente: en el artículo 28 de la Constitución, que es un experto en derecho laboral, ha sido del Ministerio de Trabajo y un buen profesor universitario, se establece que los trabajadores tienen derecho a la sindicación, a la negociación colectiva y al derecho de huelga. Eso es en términos generales para todos los trabajadores. Pero en el artículo 41, cuando se habla, 42, perdón, cuando se habla de los trabajadores de la función pública, se dice que se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. ¿Cuál es su opinión sobre esta distinción que hace la Constitución? Mire, yo creo que todo el articulado laboral de la Constitución se aplica a todos los trabajadores
ya sean de régimen privado, ya sean de régimen público. ¿Pero por qué esta omisión? Exacto, a eso voy. ¿Por qué entonces el artículo 42, si ya el 28 reconoce esa implicación en negociación colectiva y huelga, ¿por qué el 42 reitera? Desde mi lectura, porque el 42, y lo más importante en el 42 es lo que prohíbe y no lo que reconoce. El 42 dice, tienen derecho de sindicación, ¿no? Y luego dice, no lo tienen los funcionarios del Estado por decisión o cargos de confianza. Y como no era posible un texto constitucional que empezara diciendo, no tienen derecho, empezó diciendo, tienen derecho, pero no lo tienen esto. Porque, ¿Por qué no puso la negociación colectiva? ¿No será porque...? pero es que yo creo que hay dos ideas que nos permitirían sostener que la negociación colectiva está comprendida ahí. Bueno, fuera de que el capítulo entero del trabajo se aplicaría a los trabajadores públicos, ¿no? Fuera de eso, una sería que la libertad sindical, como he recordado, comprende el derecho de negociación colectiva. Entonces no puede reconocerse el derecho de sindicación sin reconocerse también el derecho de negociación colectiva. Y la segunda es que... Y la segunda es que el Perú tiene ratificado desde 1978 y luego volvió a ser ratificado en 1969 en la propia Constitución del Convenio 151, que se refiere a la negociación colectiva en la administración pública. Entonces sería una contradicción. Sobre eso quería también preguntarle. Usted dice que la Constitución del 79 ratificó el Convenio 151. Que ya estaba ratificado en una disposición transitoria. Sí, en una de las disposiciones finales ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pacto Internacional. También, no, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y también el Congreso Internacional del Trabajo 151. En una disposición transitoria en la final, en una de las disposiciones finales. Sí. En Convención 151, sí. Que habla sobre la negociación colectiva. Exactamente. Porque la del 98 es específica sobre los trabajadores de la administración pública. En el convenio 98. No, el convenio 98 que es genérico, no visible. Sobre negociación colectiva. Sí. Y ahí justamente en este convenio hay algunas disposiciones de los organismos, de los comités que ustedes conocen muy bien, en los cuales justamente se establece la posibilidad de limitar la negociación colectiva de los trabajadores de la administración pública y privados también en circunstancias de crisis, y siempre lo ha dicho el Comité de Libertad Sindical en reiterados pronunciamientos, y también la Comisión de Expertos han dicho lo siguiente: en épocas de crisis, ante programas de estabilización o de ajuste, se pueden imponer limitaciones a la negociación colectiva. Reparemos que el Perú no se encuentra en una época de crisis, estamos ante un crecimiento sostenido de hace 10 años, ¿no? Pero incluso en esos periodos, dicen los órganos de control de la OIT, uno, no cabe la imposición por el Estado de restricciones a los convenios colectivos ya celebrados, los que deben ejecutarse conforme a sus términos, salvo acuerdo de las partes en sentido diferente. Dos, en lo que se refiere a las futuras negociaciones colectivas, medidas de esta naturaleza no deben resultar de la imposición por el Estado, sino de la concertación entre las partes de aquel. Y tres, las medidas restrictivas deben ser excepcionales, limitadas a lo necesario, no exceder un periodo razonable e ir acompañadas de garantías adecuadas para proteger el nivel de vida de los trabajadores. Es clarísimo que ninguno de esos requisitos se ha cumplido, ni el contexto. Está prevista en un contexto de crisis, estamos en un contexto de crecimiento, ni siquiera aquí ninguna de estas medidas, ¿no? Doctor, el magistrado Fernando Cali le va a hacer una pregunta y luego el magistrado Gerardo Eto. Gracias, presidente. Sí, doctor, solamente quisiera que me precise en qué parte del convenio 151 se contempla la negociación colectiva para los trabajadores del Estado. En el artículo 7, el convenio 151 permite al Estado, en algunos casos, aunque señala claramente que debe haber preferencia por la negociación colectiva, dice que podrían utilizarse otros medios similares, entre los cuales el más importante es la consulta. En el Perú
Hubo dos decretos supremos de 1982 que establecieron la obligación del Estado de consultar. Y ahora, con la ley de presupuesto, ni siquiera se consulta. O sea, el sacrificio del derecho de negociación colectiva es no solo permanente, sino es absoluto. O sea, no se ha sustituido por otro medio de lo que menciona el artículo 7 del convenio 151, como por ejemplo la consulta, que ya estaba regulada en los decretos supremos 00382 PCM y 02682 JUS. ¿Tiene usted ahí a la mano el convenio 151? No Usted creo. precisa de que, usted señala de que precisa con relación a los trabajadores del sector público. Sí, porque el convenio 151 solo se dirige a trabajadores del sector público y contiene dos capítulos, digamos. Un capítulo referido a la protección de la libertad sindical, que es lo mismo que contiene el convenio 98 para los trabajadores de la actividad privada, y un capítulo referido a los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la negociación pública. Entonces, ¿qué se diferencia con el convenio 154 sobre este tema? El convenio 154 es más avanzado, porque cuando define el contenido de la negociación colectiva, no dice solo condiciones de empleo, como dice el convenio 98 y el 151, sino dice también condiciones de trabajo y de empleo, cualquier asunto que atañe a la relación entre los empleadores y los trabajadores, o cualquier asunto que atañe a la relación entre las organizaciones de trabajadores y el empleador. Tiene un contenido más amplio. Mercado claro. Muchas gracias. Profesor Javier Neves, una lectura intrasistemática de la Constitución o una interpretación desde la Constitución podría arrojar como conclusión de que el artículo 42 es que prohíbe formalmente el tema de la negociación colectiva, que sí lo habilita en el artículo 28. Podría entonces quedar aquí aclarado que esta norma, el artículo 42, sería una norma constitucional inconvencional. Es decir, el constituyente restringió esta prerrogativa o este derecho para el sector público, siendo de que el convenio 151 forma parte del bloque de convencionalidad. Y hoy en la doctrina convencional se habla de que pueden haber normas constitucionales inconvencionales. Y si esto es así, el artículo 42, que no admitiría más que la interpretación restrictiva, estaría en contraposición con el artículo 7 de la 151 y por ende este artículo es inconvencional. ¿Podrías entenderse así? Bueno, yo creo que para evitar directamente hacer una lectura que produzca incompatibilidades, bastaría con leer el artículo... No, es que, perdón, no habría más posibilidad de una interpretación intrasistemática, porque aquí hay una interpretación, el artículo 22 es explícito, Pero no y parecería que habría una contradicción inayecto con el artículo 28. Digamos, supongamos que no admitiría una concordancia del artículo 42, podríamos arribar, digo yo, de que esta norma de repente es invasiva, pero esta norma podría ser inconvencional. Bueno, por eso, mi lectura sería, si la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, reiterada en el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, me exige hacer la lectura de la Constitución con los tratados ratificados por el Perú, por el de 42, en concordancia con el convenio 151 y antes con el 98. Y eso salvará la cuestión, porque el convenio 151 y el convenio 98, ambos aplicables a trabajadores del Estado también, reconocen el derecho de participar los sindicatos en la determinación de las condiciones de empleo, es decir, negociación colectiva. Esta sería una postura de una interpretación más pacífica que la otra, que sería más invasiva al declarar Sí, porque creo que la interpretación que arroja conflicto debería ser el último recurso. Si hay interpretaciones
regulaciones no conflictivas antes que esa, yo preferiría utilizar una ley de presidencia. Gracias. A concluir su defensa. No, me falta. Vamos a hacer brevísimamente, pero por favor quisiera decir un par de cosas más. Reitero que no estamos ante un conflicto de exclusión, sino un conflicto de preferencia, que hay dos bienes constitucionales en juego, el presupuesto equitativo y equilibrado y el derecho de negociación colectiva, y por tanto que hay que ponderar, no hay que eliminar el derecho a nada del otro. Y el Tribunal Constitucional lo ha dicho en una importantísima sentencia del 2004 que no hay derechos absolutos, pero que si se afecta, que no se puede eliminar el contenido esencial, ¿no? Que se puede ponderar con el test que ya expuso el doctor Arce, el contenido no esencial, pero no el contenido esencial. Y acá las remuneraciones son parte del contenido esencial. Colectiva sería parte de la libertad sindical. Exactamente, y a su vez la remuneración sería parte del contenido esencial de la negociación colectiva, que es parte del contenido esencial de la libertad sindical, ¿no? El Estado puede limitar eventualmente el contenido negocial, sí, ya lo hemos visto, hemos citado la jurisprudencia, en épocas de crisis, no en épocas de crecimiento y de manera transitoria, excepcional, no como ocurre acá con una 58ª disposición que establece que permanentemente no se puede negociar las remuneraciones, ¿no? No voy a insistir en el test, pero coincido con lo que dijo en el caso anterior el doctor Arce, ¿no? Me parece que hay un fin constitucionalmente legítimo, que es preservar un presupuesto público equilibrado y equitativo, pero que la medida no es necesaria porque hay alternativas y no es proporcional porque se está sacrificando enteramente el contenido esencial de un derecho. ¿Por qué hay alternativas? Quisiera hacer una brevísima referencia a esto. Hay, en la demanda hemos señalado, hay 10 países, a modo de ejemplo, que tienen negociación colectiva en el Estado para sus trabajadores. ¿Cómo puede ser eso? El Poder Ejecutivo señala bandas salariales y dice: va a haber aumentos, que los vamos a negociar, pero no pueden exceder de este techo. Segundo, el Poder Ejecutivo empieza a negociar con los sindicatos de manera centralizada, para que no se disperse entidad por entidad, ¿no? Tercero, llegan a un arreglo y ese arreglo lo incluye el Poder Ejecutivo en la ley de presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto. Cuarto, el Congreso se compromete a aprobar el acuerdo al que arriben las centrales sindicales con el Poder Ejecutivo. ¿Es complejo? Sí, pero no es violatorio de los derechos fundamentales. Y si hay dos caminos, uno violatorio de los derechos fundamentales y otro no violatorio pero complejo, creo que no hay duda de cuál deberíamos elegir. Finalmente, presidente y señor magistrado, estamos ante una prohibición absoluta y permanente de negociar remuneraciones que vulnera el derecho de negociación colectiva en su contenido esencial, siendo un derecho fundamental. Esta norma, desde el punto de vista del Colegio de Abogados de Arequipa que represento, es inválida. Pero yo me preguntaría, ¿va a ser siquiera eficaz? ¿Cuántos casos de normas absurdas que prohíben contra la naturaleza de las cosas luego terminan siendo desbordados por la realidad? Creo que hoy día está en manos del Tribunal Constitucional reconocer lo que sucede en los hechos. ¿Ustedes creen que los trabajadores del sector público van a aceptar una prohibición carente de todo sustento, o esta norma va a generar un problema social incalculable? Pido, por tanto, señor presidente, señores magistrados, que el tribunal declare la inconstitucionalidad del artículo 6 y de la 58ª disposición complementaria. Gracias. Abogado, puede ser mucho la palabra. Señor presidente, señores magistrados de alto tribunal, distinguido doctor Mario Neves, con el mayor de los respetos, permítase discrepar, no solo por la función que cumplo, sino también por convicción en materia constitucional. Y lo voy a decir y voy a empezar al revés de lo que inicialmente pensaba, para dar